Hi everyone and welcome. I am joined today by Hola a Professor todos y and bienvenidos. economist Hoy me Richard acompaña Wolff el profesor y to economista Richard discuss Wolff the para state discutir el of the estado de la US economía de Estados economy. Unidos y del mundo. So, Entonces, profesor, Professor, supongo we que have podemos comenzar what will be, I describiendo guess, a good cuál es el start estado by de la economía de how Estados was the Unidos en state estos of the días. US economy the Durante al first menos las últimas 3 décadas, over the hemos visto past cómo los niveles de deuda se han decades. We've disparado, seen realmente en un momento en que debt Estados levels Unidos, balloon supongo, debería haber really at a impuesto time una when mayor the disciplina fiscal. US, I guess, should Pero, have ¿qué imposed tan very grave es el thoughtful problema discipline. económico en el que estamos How entrando? serious is the economic trouble that we're entering? Bueno, déjame ir al grano y luego retroceder y explicar cómo llegué allí. Como puedes ver por mi cabello, soy mayor. Nací y crecí en los Estados Unidos. He trabajado aquí y vivido aquí toda mi vida. Esta es la peor condición de la economía estadounidense en mi vida. He sido profesor de economía toda mi vida adulta. Soy producto de las universidades de élite de los Estados Unidos, donde se esforzaron mucho, con varios muy buenos profesores, en persuadirme de que el capitalismo era el mejor sistema económico posible que la raza humana podría lograr, y que mi trabajo era salir y explicar eso a la gente una vez que tuviera mi doctorado, para así cosechar todos los beneficios que este maravilloso sistema económico entregaría. Se esforzaron mucho en persuadirme, pero no tuvieron éxito. En mi educación, hice muchas preguntas y no me proporcionaron respuestas suficientes. Quiero que sepan que vengo desde una perspectiva crítica sobre el capitalismo. Durante las últimas 4 décadas, hemos vivido en los Estados Unidos una redistribución masiva de la riqueza y los ingresos desde la base y el medio hacia la cima. Los nombres de estadounidenses que hoy en día son conocidos en todo el mundo tienden a ser nombres como Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk o Jeff Bezos, etc. La clase de multimillonarios aquí en los Estados Unidos. Y si alguna vez quisiste entender su importancia, bueno, entonces mira las fotos de la inauguración del presidente Trump, donde tenía sentados detrás de él en la plataforma a los multimillonarios más ricos que pudo reunir, media docena de personas. Entonces, lo primero que hay que entender sobre la economía estadounidense es que después de casi un siglo y medio de construir su llamada clase media, definiéndose a sí misma como un país exitoso de clase media, que tenía solo unas pocas personas pobres en un extremo y unas pocas personas muy ricas en el otro, era de, por y para la gran mayoría de la clase media. Llegó al punto de hacer que aquellos que amaban este arreglo se refirieran a los Estados Unidos como una sociedad genuinamente sin clases y presumieran de que era más así que, por ejemplo, la Unión Soviética, su enemigo de la Guerra Fría. Puede ser difícil sostener una sociedad tan extremadamente desigual como esta económicamente. Pero es aún más difícil hacer eso si has construido una ideología de excepcionalismo estadounidense en torno a la noción de una gran clase media. Esa gran clase media ya no existe, y la gente de este país lo sabe. Están enojados, amargados, decepcionados, y muchos de ellos están llenos de rabia. Eso creó la oportunidad para que políticos demagógicos, que nuestro país genera todo el tiempo, encontraran un terreno fértil en el cual cultivar ¿qué? Lubuster stasich expiatory juurtare de spravith en school. Rita que sea info galis a proor. Kepa, porque quer miseria me can asai rebracy in está aquí. ¿Por qué la clase media que esperaba presentar a mis hijos ya no está disponible para ellos? Y tenemos a los demagogos ofreciendo las explicaciones. Número 1. Horribles inmigrantes, bastante notable en un país compuesto casi enteramente por inmigrantes, habiendo matado a todas las personas que estaban aquí antes de que llegaran los europeos, inmigrantes. Número 2. Personas negras y marrones. Número 3. Mujeres. Y número 4. Extranjeros. Cualquier extranjero, ya sea que estén aquí o en el extranjero. El señor Trump es el presidente porque sabía cómo hablarle a esta población,
cómo movilizarla en torno a sus quejas económicas. Y lo hizo enfocándolos en otros temas que al menos permitirían expresar su rabia. Allow their rage to be expressed. So suddenly we can have serious people. De repente tenemos personas serias tremendamente agitadas ante la idea de que un hombre en proceso de convertirse en mujer o viceversa pueda usar un baño que no fue diseñado inicialmente para ellos. Tenemos debates serios sobre ese tema. Bien, ¿cuáles son las implicaciones económicas? Bueno, mencionaste una, la deuda extraordinaria de este país. Y permíteme pasar un momento en eso contigo. El nivel de deuda de nuestro gobierno está en cifras récord que nunca habíamos visto antes. Aproximadamente los números, 35 billones en deuda, 25 billones en PIB. Eso es un problema serio en la mayoría de los países. Nunca hemos tenido este tipo de nivel de deuda antes, y es en tiempos de paz, relativamente hablando. And it's in peacetime, relatively speaking. We are not in a major war. We are always in small wars. No estamos en una gran guerra. Siempre estamos en pequeñas guerras, pero no estamos al nivel de las guerras mundiales pre-2. Y sin embargo estamos teniendo déficits de billones de dólares año tras año. Así que el gobierno está en una deuda récord. Lo que es menos conocido es el hecho de que nuestra deuda corporativa también está en un nivel récord. Nunca hemos tenido un sector corporativo, un sector empresarial, con tanta deuda como ahora. Aproximadamente el 20% de nuestras corporaciones han sido etiquetadas como corporaciones zombies. ¿Por qué? Porque no pueden ganar suficiente dinero para pagar sus deudas, y la única forma en que siguen adelante es pidiendo prestado más para pagar la deuda que ya tienen. Nadie sabe cómo manejar esto. Nos sentamos ahí, lo vemos. No hay nada secreto sobre ninguna de estas estadísticas. There's nothing secret about any of these statistics. And all I can tell you is it's not a sign of health. Y todo lo que puedo decirte es que no es un signo de salud. Y finalmente, nuestros propietarios de viviendas, nuestros hogares, también están en niveles récord de deuda. Solo puedo agregar que el nivel de morosidad que se mide aquí, si tus deudas no se pagan por más de 90 días, 3 meses, entonces se te considera moroso. Y nuestras tasas de morosidad en deudas de tarjetas de crédito, etc., están en máximos históricos. Nuestra gente está sumida en 4 tipos de deuda. La más grande es la deuda hipotecaria. Los estadounidenses que poseen sus propias casas no son dueños de esas casas. Los bancos son los dueños de las casas, y las personas que viven en ellas pagan al banco una hipoteca mensual, que es un pago que cubre la deuda en la que tuvieron que incurrir para comprar la casa, más los intereses de esa deuda. Ese es el más grande. El segundo más grande son los préstamos para automóviles. Los estadounidenses no pueden permitirse ni su casa ni su automóvil, así que piden prestado. El tercero es la deuda de tarjetas de crédito para todas las compras diarias. Y el cuarto es la deuda estudiantil. Cuando yo era estudiante aquí, pedir dinero prestado era la excepción relativa. Ahora, pedir dinero prestado para obtener un título de licenciatura es la norma. La única diferencia es que antes un título de licenciatura te garantizaba un trabajo, ahora ya no lo hace. Así que si miras la deuda y lo que te proporciona, estamos en un nivel de deuda indescriptible. La última cosa y luego pararé, de lo contrario, sabes, soy como un juguete de cuerda, simplemente sigo. La última cosa es, en cierto modo, la más importante. El Imperio Americano, que reemplazó al Imperio Británico hace unos 100 años, más o menos, ascendió durante la mayor parte del siglo XX, y ya no está en ascenso, ahora está en declive. Donde quiera que mires, la porción de las exportaciones globales que representa Estados Unidos es significativamente menor que hace 30 o 40 años. La porción de importaciones en el mundo que representa Estados Unidos, lo mismo. El papel del dólar, entre otras monedas, lo mismo. El declive está en todas partes. Va junto con un declive militar. Sé que eso puede parecerte extraño, pero somos muy conscientes aquí de que perdimos la guerra en Vietnam, perdimos la guerra en Afganistán, perdimos la guerra en Irak, y estamos en el proceso de perder la guerra en Ucrania.
and we are in the process of losing the war in Ukraine. This is understood now. Esto se entiende ahora. Otros países, particularmente Rusia, han hecho un mejor trabajo en actualizar y construir su ejército que este país, y el imperio de Estados Unidos está cayendo. Se acabó. No puede hacer y no puede permitirse lo que solía. No está trayendo la riqueza saqueada del resto del mundo como lo hacía antes. Alrededor del mundo, los bancos centrales están reduciendo el uso del dólar como reserva contra su propia moneda. El dólar sigue siendo importante, pero no de la manera en que lo era hace 20, 40, 60 años. El yen japonés, el euro europeo, el yuan chino están convirtiéndose en reemplazos, al igual que el oro. As is gold. The extraordinary rise of the price of gold. El extraordinario aumento en el precio del oro, de aproximadamente un 50% en los últimos 2 o 3 años, es un testimonio del declive del dólar, ya que está llevando a todo tipo de poseedores de riqueza a cambiar de dólares a, entre otras cosas, oro. Así que creo que se puede ver casi en todas partes el declive de un imperio debilitando una economía, y una economía más débil haciendo que el declive del imperio sea mucho más fuerte. Este es un periodo muy peligroso. Último punto. Aquí en los Estados Unidos, la respuesta principal a todo lo que acabo de decir, y mucho más que podría decirse en la misma línea, ha sido lo que los psicólogos llaman negación. Es decir, y supongo que esto no es tan inusual entre los imperios en declive desde Grecia y Roma, y todo lo que ha sucedido desde entonces. All the way back to Greece and Rome and everything since. It's very difficult to look at your own empire. Es muy difícil mirar tu propio imperio cuando está en declive, mucho más agradable cuando está en ascenso. Y así tenemos la negación, lo que significa que no discutimos de ninguna manera seria que estamos en un periodo de declive y que eso nos impone decisiones diferentes, políticas diferentes, estrategias diferentes a las que usamos en el siglo XX cuando estaba en ascenso. Así que, por ejemplo, en la elección presidencial recién concluida entre Trump por un lado y Biden y Harris por el otro, ni una palabra sobre un imperio en declive, en absoluto. Ninguna insinuación de ello, ninguna referencia a ello, nada de ninguno de los lados. No se puede hablar de esto en este país, excepto por el creciente número de nosotros que lo estamos diciendo. Except for the growing number of us who are speaking it. And the irony here is, I am doing more public... Y la ironía aquí es que ahora estoy haciendo más discursos públicos en los Estados Unidos que en cualquier otro momento de mi vida, porque la gente ahora está abierta e interesada en escuchar incluso mi tipo de explicación sobre lo que está sucediendo. Por último, si te preguntas por qué la economía parece tan caótica ahora como a menudo lo hace, todo lo que acabo de decir debería darte el contexto para entenderlo. Ya no podemos permitirnos la amistad ni siquiera en nuestra frontera norte con Canadá o en nuestra frontera sur con México. Nosotros, la nación de los Estados Unidos, estamos ocupados diciendo que tienes que acumular riqueza para nosotros más de lo que has hecho, o de lo contrario te castigaremos, te pondremos un arancel. Haremos esto, haremos aquello. We will put a tariff on you, we will do this, we will do that. It's a society disintegrating and Es una sociedad que se desintegra y todos los grupos gobernantes en cada país están tratando de averiguar cómo mantener la riqueza que han acumulado en un momento en que la economía en general tiene cada vez más dificultades para mantenerse y mucho menos para crecer. Por lo tanto, también necesitas teatro político. No estamos en declive, no estamos disminuyendo. No somos pobres, no somos. Y puedes ver eso cuando el presidente anuncia que va a hacer de Canadá el Estado 51, va a arrebatar el canal de Panamá, va a apoderarse de Groenlandia. ¿De qué se trata esto? Se trata de demostrar que estamos en la posición opuesta donde realmente estamos. Eso debería verse por lo que son, actos de desesperación. of desperation. There's something strange about what Hay algo extraño en cómo la ideología de la economía liberal o el capitalismo ha cambiado un poco. Porque si retrocedes en el tiempo, personas como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, quiero decir, son verdaderos íconos del liberalismo económico.
Ellos eran nuevamente muy cautelosos y preocupados por el proceso de búsqueda de rentas. Eso es cuando alguien extrae riqueza sin contribuir al proceso de producción, y estaban preocupados por la oligarquía. Eran más partidarios del capitalismo industrial, en el que el gobierno realmente grabaría a estos buscadores de rentas, construiría infraestructura para elevar el común, elevar el nivel de vida, haciendo la economía más competitiva. Pero ya no vemos mucho de esto. De hecho, Adam Smith escribió mucho sobre la moralidad. También advirtió que la desigualdad económica entre los europeos y el resto del mundo podría ser problemática. Economic inequality between the Europeans and the rest of the world created a system of more extraction and exploitation. De más extracción y explotación. David Ricardo reconoció que con cada innovación tecnológica había una tendencia a concentrar más la riqueza en el propietario del capital en lugar de en el trabajo, y le preocupaba que esto causara desigualdades económicas con el tiempo. Como señalaste, esto luego llevaría a la inestabilidad política y la explotación. Solían discutir estas cosas, pero ahora sus ideas se han convertido en los ritmos del liberalismo de mercado libre. Es bastante extraño ver cómo ha avanzado esto. Pero quería preguntarte sobre el supuesto esfuerzo de Trump para revertir todo esto. Quiero decir, una de las cosas que está haciendo ahora, por supuesto, es con Musk. Tienen Doge, que implica recortes presupuestarios dramáticos, pero también aranceles como una arma muy poderosa para... supongo que históricamente ha tenido algunos propósitos en términos de defender industrias domésticas, pero también renegociar acuerdos comerciales. Sin embargo, parece que se está utilizando muy intensamente como arma también. Además, por supuesto, usar la coerción económica contra adversarios. ¿Ves algún futuro en esto o alguna capacidad para cambiar las cosas? ¿O esto solo va a empeorar las cosas? Well, to be fair to Mr. Trump, Bueno, ya sabes, para ser justos con el señor Trump, esto puede ser cierto en Europa también, no lo sé. Tendemos a dar a los líderes políticos la idea de que son muy poderosos y pueden moldear el desarrollo económico. No creo que puedan. Estoy mucho más convencido de que el desarrollo económico moldea a estos políticos que al revés. Por un lado, eso los libera. No puedo criticarlos tanto porque no les doy el poder que quieren que pensemos que tienen. Así que el señor Trump entiende mucho de lo que acabas de decir de alguna manera. Pero permíteme darte 2 o 3 razones por las que el escepticismo está justificado. Número 1, hice un poco de investigación y puedo mostrarte que 11 de los últimos presidentes que hemos tenido, Bush, Clinton, Obama, todos ellos, cada uno de ellos prometió traer de vuelta la manufactura a los Estados Unidos. No hay absolutamente nada nuevo en que el señor Trump haga la misma promesa. El problema es que los otros 11 nunca lograron hacerlo. Todos lo prometieron, ningún presidente lo cumplió. Eso significa que las probabilidades en contra del señor Trump son altas, número 1. Número 2, gran parte de lo que hace el señor Trump es teatro político exagerado, y lo hace porque eso lo llevó al cargo. La teatralidad de la ira, de ser un supremacista blanco, de ser un entusiasta de las armas, de ser un opositor al aborto, simplemente fue más allá que los candidatos anteriores del Partido Republicano en hacer esas cosas, porque hablaba a la ira de la base, y eso funcionó. Lo llevó a ser presidente. Lo está continuando ahora, pero es mayormente teatro. Te daré el ejemplo que está al frente de Estados Unidos ahora, utilizar a Elon Musk, lo cual es un gran error, pero dejemos eso de lado por un momento. Utilizando a Elon Musk está despidiendo a decenas de miles de empleados civiles federales. Permítanme darles el contexto. El gobierno federal emplea a 2.5 millones de empleados civiles, otros 2.5 millones de empleados militares, un total de 5 millones de empleados federales. Los gobiernos estatales en este país, los 50 estados juntos, emplean a 5 millones de civiles, el doble de empleados civiles que el gobierno federal. Y el nivel más bajo de gobierno, ciudad, pueblo, aldea, emplea a 15 millones de personas.
Si quisieras ser más eficiente entre los empleados públicos, tu primera opción sería el local. ¿Qué está haciendo allí? Nada. La segunda opción sería el Estado. ¿Qué está haciendo allí? Nada. La tercera opción sería el gobierno federal, que solo tiene 2,5 millones de empleados. Which only has 2.5 million employees. It's those that is firing. Second, Son aquellos a los que está despidiendo. Segundo aspecto, si retrocedes a la década de 1960 y preguntas cuántos empleados federales, civiles, había entonces 2,5 millones. En otras palabras, en el último medio siglo, cuando la población de los Estados Unidos ha aumentado en más de 100 millones de personas, el número de empleados civiles del gobierno federal no ha cambiado. En economía, eso se llama más eficiente, no menos. No habría razón para elegirlos. Esto es teatro político destinado a aterrorizar a la clase trabajadora, lo cual está logrando, destinado a permitir que el gobierno muestre menos dinero gastado. Eso agrada a la clase dominante porque significa que no vamos a cobrarles tantos impuestos como lo haríamos de otra manera, pero todo es insignificante. but it's all small potatoes. It doesn't deal with any of the real. No aborda ninguno de los problemas reales. Y ahora finalmente los aranceles. Eso es más teatro político. Permítame explicar. Tomaré uno de los ejemplos más grandes, la industria automotriz, muy importante en la vida estadounidense por razones obvias. La industria automotriz ha cambiado en los últimos 30, 40 años, básicamente debido a la tecnología, los gastos de viaje y el TLCAN, el acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos, para no interferir en el movimiento de personas y bienes a través de la frontera. Como resultado, si Estados Unidos impone aranceles a México y Canadá, significará que la mayoría de los automóviles traídos a Estados Unidos y la importación de automóviles a Estados Unidos es una parte muy grande de nuestro negocio automotriz, se verá afectada. Se volverán mucho más caros porque tendrán que pagar múltiples aranceles. Dado que la forma en que se construyen los autos se hace una parte en México, se envía a Canadá, ellos hacen otra parte, luego lo envían a Estados Unidos, hacen otra parte y vuelve a México. Muy complicado. Bien, supongamos que se impone un arancel. Lo que ya está sucediendo en México y está en proceso de destruir la economía mexicana es la deportación de inmigrantes. Estamos deportando a millones de inmigrantes. Traten de entender, millones de personas devueltas a México donde no hay trabajos para ellos. Número 2. Cuando deportas a estos mexicanos, ya no ganan el dinero aquí que pueden enviar a sus familias en México, las remesas. Entonces les enviamos trabajadores para los que no hay empleos y reducimos las remesas que eran la última vez que miré alrededor del 15 al 17% del PIB en México. Ahora vas a imponer aranceles que quitan los empleos que tenían en la industria automotriz si esas personas deciden mudarse a Estados Unidos para escapar. Esta es la destrucción de la economía moderna mexicana, y aproximadamente lo mismo está sucediendo en Canadá. ¿Qué tipo de país crea agitación? La mitad de México ya está controlada por bandas de narcotraficantes. Estamos hablando del colapso de la otra mitad. Esto no es un signo de salud. Esto es un signo de desesperación. Finalmente, muchas de las empresas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, no saben qué hacer con estos aranceles. Es importante que la gente entienda que una gran corporación no va a gastar los miles de millones de dólares necesarios para reubicar fábricas, almacenes y arreglos de envío, digamos, de México de regreso a Estados Unidos. No van a gastar miles de millones para hacerlo. 1 año o 2, que es el mínimo que tienes que permitir para que esto suceda, probablemente tomará más bien 3 o 4 años. No lo van a hacer porque el señor Trump ya ha demostrado que pone el arancel y luego lo quita. Para él, el arancel es una manipulación, como cuando eres un agente inmobiliario, que es lo que él era, negociando sobre alguna propiedad. La propiedad se queda ahí. Amenazas con esto, amenazas con aquello. Ese es el juego. Está jugando ese juego como señor político.
Pero la reacción de la comunidad empresarial es que tenemos que esperar y ver. reaction of the business community is we have to wait and see. We have to wait whether the tariff is maintained. Tenemos que esperar para ver si se mantiene el arancel. Y al decir esperar se refieren a meses o años. Y si son años, es probable que el señor Trump ya no esté, dada su edad, dado que este es el segundo de los 2 mandatos que tiene, y es un personaje tan caótico. Te daré un ejemplo. A principios de esta semana, la corporación TikTok, una corporación muy importante propiedad de ciudadanos chinos, está bajo presión del señor Trump para que los chinos se retiren y sean reemplazados por propietarios de Europa Occidental o estadounidenses. Aún no han llegado a un acuerdo. El señor Trump quiere este acuerdo, así que esto es lo que dijo. Si podemos llegar a un acuerdo en los próximos 30 días, podría estar dispuesto a reducir o eliminar los aranceles a China. Reduce or cut the tariffs on China. Well, if China is the major enemy of the United States, Bueno, si China es el principal enemigo de Estados Unidos y él está dispuesto a retirar una de las pocas herramientas que tiene, entonces, ¿qué tan seguros están los otros aranceles? La respuesta es que no lo están. Ahora, hay una amplia predicción de una recesión que llegará a Estados Unidos este año, porque las empresas están reteniendo inversiones debido a la naturaleza caótica de todo el discurso sobre los aranceles. El resultado es que no parece que el señor Trump vaya a tener más éxito en traer de vuelta la manufactura. Hemos tenido 40 años de un programa de financiarización y globalización neoliberal. Y eso es suficiente tiempo, 40 años, para que las corporaciones estadounidenses hayan trasladado operaciones masivas a China, a India, a Vietnam, a Brasil, y así sucesivamente. India to Vietnam to Brazil and so on. And those parts of the world are the growing dynamic. Y esas partes del mundo son las partes crecientes y dinámicas del capitalismo. ¿Por qué debería una empresa regresar aquí? Último punto. Si los aranceles son permanentes aquí, habrá represalias. Y las represalias, ya sea en Europa, Canadá, México o Asia, perjudicarán acumulativamente a los Estados Unidos. No lo entiende porque piensa que está en el siglo XX y que puede hacer esto sin temor a represalias. Pero China y los BRICS son una competencia económica real. No hemos tenido eso durante un siglo, y no sabemos cómo reconocerlo y no sabemos cómo manejarlo. Y el resultado es lo que ves. Handle it. And the result is what you see. I think that's an excellent question. It also takes Creo que esa es una excelente pregunta. También me lleva a mi pregunta final, porque veo lo mismo en Europa. Es decir, después de todas estas décadas con la coerción económica siendo un camino de una sola dirección y la idea de que las sanciones son algo que hacemos contra otros, ahora que vemos la coerción económica y las sanciones yendo en la otra dirección, tenemos que inventar nuevas palabras para ello, como guerra híbrida. Remenhingen que encontrar palabras que no sean legítimas, a diferencia de las palabras legítimas, son sanciones. Pero hay un verdadero malestar sobre cómo la economía se trasladó tan rápidamente de Occidente a Oriente. Durante la crisis financiera global de 2008-2009, se observó algo fascinante en el discurso, tanto en China como en Rusia, que fue que ambos perdieron un poco de confianza en la capacidad de Estados Unidos para seguir liderando el sistema económico internacional por mucho más tiempo. Esto se debió a que vieron a Estados Unidos meterse en problemas por pedir prestado y gastar demasiado, y para salir de problemas, pidieron prestado y gastaron un poco más para que la economía funcionara. Entonces, nuevamente, la falta de disciplina fiscal fue cuando los chinos realmente comenzaron a implementar la iniciativa de la Franja y la Ruta, estas nuevas políticas industriales, sus propios bancos de desarrollo y, por supuesto, los rusos con sus equivalentes, aunque en menor medida. Pero ¿cómo ves? Porque a diferencia de 2009, realmente no había alternativas viables, y mencionaste a los BRICS, pero ¿hasta qué punto ves a China, Rusia y las otras grandes potencias? Podrías incluir a India en esa categoría también, por supuesto. ¿Creando alternativas ahora? ¿Y hasta qué punto van a poder no ponerse en peligro, pero al menos crear algunas alternativas
en los problemas financieros o económicos en los que estamos entrando actualmente. In the financial or economic problem which we're currently entering. Well, my own view, and I see it around me too, so it's not. Bueno, mi propia opinión, y lo veo a mi alrededor también, así que no es único para mí en absoluto, es que este asunto ha sido resuelto. Quiero decir, miro a China y los BRICS, y hago algunos cálculos muy básicos. Si sumas a Indonesia, el último gran país en unirse a los BRICS, eso es más de la mitad de la población de este planeta. Estados Unidos es el 4,5% de la población. Eso debería detenerte en seco. ¿De qué estás hablando? Si sumas el PIB de los países BRICS, es alrededor del 35% del PIB global. El G7, Estados Unidos y sus principales socios, es mucho menos que eso, 27-28% del PIB global. Significa que cada país africano, asiático y latinoamericano que piensa en pedir dinero prestado, abrir sus mercados o encontrar nuevos destinos de exportación solía ir a Washington, Londres o París. They used to go to Washington or London or Paris or something. They still go there, but when they're done, they send the same delegation Todavía van allí, to New Delhi or Beijing. pero cuando terminan, envían la misma delegación a Nueva Delhi o Pekín o Sao Paulo y juegan uno contra el otro, lo cual, por supuesto, es lo que deberían hacer. Y muy a menudo obtienen un mejor trato de los chinos. Y así son los chinos quienes construyen los ferrocarriles por toda África. Todos estos son signos de que el margen de maniobra de los Estados Unidos se está reduciendo. Aquí está la ironía. Al final de la Segunda Guerra Mundial, un intelectual destacado en este país, George Kennan, acuñó el término contención, que el objetivo estratégico de los Estados Unidos era contener el socialismo soviético, o como quiera que se llame a la Unión Soviética. Y así el anillo de bases alrededor de la Unión Soviética, la OTAN como una alianza, SEATO, ya sabes, todo eso. NATO as an alliance, CETO, all of that. Here's the irony, very Hegelian. Aquí está la ironía, muy hegeliana. Los Estados Unidos son los que están siendo contenidos ahora. Es el resto del mundo el que está aislando a los Estados Unidos. Si miras las recientes votaciones de las Naciones Unidas, es el mundo contra los Estados Unidos e Israel. Quiero decir, ¿cuánto más aislado podrías estar? Y el cálculo en Ucrania, ¿sabes? Sé que sigues ese tema, pero en los primeros meses de 2022 hubo estas declaraciones de Biden sobre llevar a Rusia de rodillas, el rublo colapsará. Todo eso era un disparate y estaba equivocado. ¿Por qué? No entendieron que si lanzas sanciones, o lo que llamaron la madre de todas las sanciones, contra los rusos, podrían recurrir a sus aliados BRICS y eso realmente haría una diferencia, lo cual hizo. And that would really make a difference, which it did. An enormous difference. And not just Una diferencia enorme. Y no solo India y China, tan importantes como esos países, siendo tan grandes, obviamente fueron y son, sino todos ellos, de pequeñas maneras, como el petrolero que va de algún país latinoamericano sin nombre a Europa. Si miras de cerca, está transportando petróleo ruso. Esto es un juego. Pero para evadir sanciones, es útil tener muchos amigos y aliados en los lugares correctos. Eso es lo que es BRICS. No puedes simplemente contarlo como, ya sabes, los números. Son todas las relaciones que están surgiendo que Estados Unidos o no puede controlar o no puede ganar cuando intenta controlar. Pero China o India intentan algo diferente que solía ir para Estados Unidos. try something else. That used to go for the United States. Now it doesn't. These are all signs. Ahora no. Todos estos son signos de que lo que viene a los Estados Unidos, y lo que puede ser importante que veas, es un momento de verdad, lo que los franceses llamarían un desenlace. Vas a tener que tomar una decisión, ya sea sentarte y llegar a un acuerdo con China y los BRICS o seguir en este curso de colisión. Has estado tratando de contener a China al menos durante los últimos 15 años, probablemente más. No funciona. ¿Cuánto tiempo más vas a continuar? ¿Cuánto tiempo la séptima flota jugará en el mar de China meridional? ¿Cuánto tiempo la fantasía de Taiwán? ¿Cuánto tiempo la competencia de chips que Estados Unidos está perdiendo? Honesto y... This is incredible. And for Europe, Y para Europa, quiero decir, están siendo triturados por dos piedras que están luchando por descubrir cómo hacer que su relación funcione. Y lo que ambos están descubriendo, no quiero asustar a la gente,
Pero ambos están descubriendo que la lubricación sería ver a Europa hundirse en la nada, en un lugar al que la gente va buscando turismo y poco más. Si eso se puede hacer, si pueden dividir Europa entre ellos, eso podría ser el trato más dulce para ambos. Entonces pueden tener este momento histórico donde los 1000 años de dominación de Europa llegan a su fin. Desde aquí, ciertamente, parece así. El señor Trump y el liderazgo expresan una hostilidad hacia Europa que incluso para mí como estadounidense asombrosa. Ya han decidido vender a Europa y ni siquiera cobrarán mucho por hacerlo. And they won't even charge very much to do it. Yeah, there is when you spoke about America not Sí, wanting to- cuando hablaste sobre que Estados Unidos no quiere reconocer el declive del imperio, hay un desarrollo similar aquí en Europa. Después de todos estos siglos siendo el sujeto de la seguridad, nadie quiere admitir que ahora somos el objeto, que somos las piezas. No, no tenemos un asiento en la mesa. Somos las piezas que se mueven en el tablero. Es bastante notable de observar. Cuando ocurren cosas como Biden destruyendo Nord Stream o Trump amenazando con tomar Groenlandia, el primer impulso es correr y buscar excusas, que no es tan malo, y no arruinemos nuestra relación con nuestros amos en Washington. Es bastante preocupante de observar. Quite troubling to watch. Yeah, and it should. In order to make it, I don't want to leave people depressed. Para no dejar a la gente deprimida, realmente no quiero. Por un momento, el movimiento laboral se está moviendo nuevamente en los Estados Unidos de una manera que no lo ha hecho en 75 años. Eso es una señal muy positiva. Es lento, es vacilante, pero es militante. Y sobre todo los más jóvenes son los más decididos a cambiar el movimiento laboral de una manera claramente progresista. Y lo mismo ocurre con los jóvenes en general. No llevan el bagaje del pasado como lo hacen los mayores. La Guerra Fría es un recuerdo que ni siquiera tienen, así que todo eso prácticamente ha desaparecido. Soy conocido, por ejemplo, con la etiqueta de marxista. I'm known, for example, with the label Marxist. And that's only because I respect what I learned. Eso es solo porque respeto lo que aprendí de la tradición marxista, y no voy a negarlo. No tiene sentido. No lo tomo en serio, pero estoy bien. La perspectiva marxista es ahora una perspectiva en los Estados Unidos que la gente está interesada en aprender. No hemos tenido eso durante 50, 75 años. Todo esto es muy nuevo para nosotros y todo muy, muy positivo. Tenemos personas que se identifican como socialistas, que están ganando elecciones en todo el país. Todavía a un nivel bajo, ya sabes, en el Consejo de la Ciudad, el alcalde, aquí un miembro del Congreso. Pero solíamos tener eso, ya sabes. We used to have that, Bernie Sanders saying I'm a socialist used to be a political... Bernie Sanders diciendo, soy socialista, solía ser un acto de suicidio político. Ya no lo es. Sanders está recorriendo el país en las últimas 2 semanas, teniendo multitudes más grandes de las que jamás ha tenido. Estos son todos signos. La gente debería ser consciente de que hay una gran oposición en los Estados Unidos, muy grande. Lo que no está es organizada. Ese es el verdadero defecto aquí. No tenemos una tradición de organizaciones políticas socialistas, comunistas, anticapitalistas u otros tipos en la izquierda que movilicen a la gente. Eso se está construyendo. Esa es nuestra culpa. Esa es nuestra debilidad. Pero en términos de conciencia, no. La conciencia de la izquierda aquí está en una posición bastante buena. Profesor Wolf, muchas gracias por su tiempo. Espero poder tenerlo de vuelta en este canal algún día. Channel someday. Absolutamente. Estaría encantado de hacerlo.